Hola a todos. Hoy les hablaré de las finanzas de América Móvil, de Telmex y las utilidades a los trabajadores. Somos telefonistas construyendo democracia. Son tres factores los que determinan el reparto de utilidades en Telmex y en AMX. El primero son las decisiones tomadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El segundo son la política de los dueños de Telmex y de América Móvil. Y el tercer aspecto tiene que ver con los impuestos y la contabilidad de las empresas. Por lo que se refiere a las decisiones tomadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estas fomentan el parasitismo, es su rasgo distintivo, al no obligar a los monopolios restantes de telecomunicaciones a realizar inversiones de gran cuantía para desarrollar la infraestructura de transporte y de conmutación. También al imponerle a Telmex el cobro de tarifas muy bajas por el uso de su red. Esto es lo único que ve la dirección sindical para justificar que los telefonistas no hayan tenido reparto de utilidades, olvidando los dos aspectos anteriores. Por lo que se refiere a la política de los dueños de Telmex y AMX, el punto 2, continúan llevándose de Telmex los servicios más rentables, acentuando su ya de por sí precaria situación financiera. Lo último de esta sustracción fue la división de la empresa para llevarse los servicios mayoristas a la recién creada Red Nacional de Última Milla y la cesión de la banda de 3.5 GHz a Telcel. Consecuencias: menos ingresos a Telmex y la mayor sustracción de materia de trabajo pactada en el contrato colectivo de trabajo. Y Telmex no ha cubierto las más de 12,000 vacantes existentes. Esto provoca una mayor sustracción de materia de trabajo porque termina realizándole al personal de confianza, las empresas filiales, las subsidiarias y sobre todo a las terceras. Por otra parte, los dueños hacen recaer en Telmex los costos de mantenimiento y expansión de la infraestructura de conmutación y de transporte, ya que tampoco Telcel invierte el capital necesario. Esto provoca que en Telmex recaigan los costos, mientras que las ganancias se las lleva Telcel. El resultado de esta práctica es el estrangulamiento financiero de Telmex, que impide que los telefonistas activos en esta empresa tengan reparto de utilidades. Pero esto no lo ve ni por asomo la dirección sindical, pues en los hechos deja pasar todo el procedimiento de vaciamiento de la materia de trabajo en Telmex. Por lo que se refiere al tercer aspecto, los impuestos y la contabilidad de las empresas, la política tributaria en el país está moldeada para que a los trabajadores nos apliquen impuestos a los ingresos, incluyendo las pensiones jubilatorias. Por el contrario, a las empresas solo les cobran impuestos por la utilidad, la que llaman antes de impuestos, entre comillas, y no por los ingresos que perciben, ya que son deducibles de impuesto casi todos los costos y gastos. En cambio, a nosotros solo nos deducen algunos aspectos como los médicos, el gasto de transporte escolar o los intereses por pago de hipotecas. Es una ley tributaria diseñada a modo para cuidar la riqueza de los patrones y a los dueños de las empresas que saquean a los trabajadores. De esta manera, las empresas se ahorran el pago de una cantidad muy grande de impuestos. Por lo que se refiere a la contabilidad, en toda empresa los trabajadores producen año con año una masa de ganancia que se reparte de varias maneras. Una rebanada de la ganancia se la queda el gobierno en forma de impuestos. Otra rebanada se va al pago de los intereses por las deudas que contrae la empresa, por las variaciones del valor del peso frente al dólar o lo que cobra de intereses por los préstamos que llegue a hacer. Y otra rebanada se la queda a la empresa en forma de utilidad neta, por citar las más relevantes. Considerando lo anterior, si nosotros vemos los informes financieros de Telmex y los de América Móvil, resulta que Telmex tuvo una pérdida superior a los 8,000 millones de pesos en 2019, mientras que AMX tuvo una utilidad un poco mayor a los 70,000 millones de pesos, lo que confirma que los dueños destinan a Teléfonos de México las pérdidas y a América Móvil las ganancias, como se puede ver en los cuadros. Pero tomando en cuenta no la contabilidad convencional, sino los criterios de la economía como una ciencia, si sumamos todas las rebanadas que forman la ganancia en cada una de estas empresas, resulta lo siguiente. Para el caso de Teléfonos de México, habrá que sumar por lo menos 3 aspectos que conforman la ganancia.
el costo del financiamiento, la utilidad neta de compañías asociadas y el pago del impuesto sobre la renta, que en conjunto suman 12,366,915,000 pesos, como se puede ver en el cuadro. Visto así, Teléfonos de México es una empresa rentable, aunque la magia de la contabilidad la reporte con pérdidas. En el caso de América Móvil, las rebanadas que forman su ganancia global están compuestas del costo del financiamiento, de la utilidad neta de compañías asociadas, del pago del ISR, el interés minoritario y la utilidad neta. Todas ellas suman nada más y nada menos que 157,405,926,000 pesos, es decir, más del doble de lo que declara de utilidad neta. Dejamos para el final un aspecto muy importante. Los pagos por jubilaciones y pensiones son cargados al costo de ventas de Telmex, es decir, a sus costos. ¿Esto es correcto, compañeros? No, porque los jubilados ya no intervenimos en la creación de los servicios y mercancías que produce la empresa. Lo hicimos cuando éramos activos y con la riqueza que producíamos año con año, una parte de ella se destinaba a alimentar el fondo de pensiones. Por eso es absolutamente incorrecto que el pago de las pensiones y finiquitos por jubilación se cargue como un costo. Al hacerlo, es obvio que disminuye el monto de la utilidad bruta de la empresa y que nos afecta en el reparto de utilidades, en particular, en este caso a los telefonistas activos. Además, hay una segunda razón. El pago de pensiones y jubilaciones se hace principalmente a través del llamado Fondo del Fideicomiso, que fue creado a principios de los años 90 del siglo pasado, con parte de la riqueza que los jubilados produjeron cuando éramos trabajadores activos. Por lo tanto, no debe formar parte de los costos anuales de la empresa, mucho menos porque desde hace 10 años no le ha metido dinero. En consecuencia, esto provoca un incremento artificial de los costos que tiene como consecuencia que haya menos o nada que repartir a los trabajadores como ha sucedido. La dirección sindical se ha limitado a meter inconformidades, pero no ha ido al fondo del asunto, dejando hacer la voluntad de la empresa. O Telmex está cometiendo un ilícito contable, o desde hace años la dirección sindical tuvo que impulsar una reforma a la ley del ISR para eliminar esta doble contabilidad de costos que afecta el reparto de utilidades a los telefonistas. Por todo lo anterior, la dirección sindical debió haber trabajado en estos tres elementos que nos perjudican en el reparto de utilidades. 1. Combatir con hechos y no con palabras el vaciamiento de la materia de trabajo y de los servicios más rentables de Teléfonos de México. 2. Enfrentar de manera decidida las resoluciones del IFT para revertirlas, haciendo uso de todas las formas de lucha que fijan nuestros estatutos. 3. Actuar de manera decidida para llegar al fondo del asunto en la evasión del pago de las utilidades a los telefonistas activos y, en su caso, urgir a una reforma de la ley del ISR para castigar la evasión de impuestos vía la duplicidad de costos. Y 4. Nada de esto es posible si los afectados, esto es, los telefonistas activos, se mantienen en la pasividad, dejando pasar este atropello año con año. Sería todo por esta ocasión, compañeros. Muchas gracias y que estén bien. Hasta luego. Seguimos en lucha.